Hola, hola, buenas tardes amigos de Red TN. Estamos aquí con el notario, licenciado, doctor Salvador Cosío. ¿Cómo estamos? Buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. Salvador, cuéntanos poquito qué es esta agrupación política o de qué se trata en Confío en México. Confío en México es una agrupación política nacional, una APN que obtuvo el registro del Instituto Nacional Electoral en abril de 2017. Las APN son instancias intermedias entre la sociedad y los partidos. Tenemos que cumplir un parámetro de número de integrantes y un parámetro de representación en al menos 14 estados de la República. Confío en México tiene cumplimiento clave y claro de estos parámetros, obtuvo su registro y se mantiene a partir de la tarea realizable cada año en búsqueda de fomentar la cultura política y el desarrollo social. Tiene la facultad de hacer convenios con partidos políticos y lo hemos hecho así. Y la connotación específica de Confío en México es que tiene sede en Jalisco y que es plural. No se conforma con integrantes de una sola fuerza política o de una sola ideología. Participan personas con militancia en diversos partidos, pero muchas de ellas, como es mi caso, sin militancia partidaria, pero todos somos políticos, o nos gusta la política y hacemos política a través de esta instancia. Y parte de estas tareas es estos encuentros que hoy reanudamos después de las campañas electorales, donde escuchamos diversas voces de académicos, de periodistas, de comunicadores, de políticos. Está ya prevista la presencia en el próximo mes de octubre de Federico Arriola. Está ya también prevista la presencia de Mariana Palacios Alcocer, el gobernador de Querétaro, exsecretario del Trabajo, 2 veces presidente nacional del PRI, ex senador, ex diputado federal, y quizá uno de los ideólogos más completos que tiene ese partido. También está prevista la presencia de Beatriz Paredes Rangel, así como de personajes de la ideología distinta como Carlos Romero Hicks, Santiago Krill, Tatiana Cloutier, Sergio García Ramírez. En fin, habrá una playa de personajes como ya se ha dado anteriormente en otros años la presencia de ellos, de otros elementos así. Y esto con el propósito de ser un ente que promueva el análisis crítico de la vida social, económica y política de México para generar pues una mejor cultura política. Esta es la intención. Ese es el fin, entonces. A lo mejor se escucha despectivo, pero no lo es. ¿Es educar a la gente sobre política? Definitivamente, y lo decía hace rato al terminar el evento, en lo que hemos fallado, y bueno, nos apuntamos todos, porque finalmente nos toca un pedacito del fallo. Los partidos políticos, las APNs como esta, que hay varias, y los propios gobiernos y el INE, no hemos avanzado lo necesario para que la sociedad se culturice políticamente, se eduque políticamente, se politice. La sociedad debe politizarse para que el país avance. Si la sociedad estuviera más politizada, sería un mejor país. Y politizar significa informar, generar inquietudes, análisis, que la sociedad conozca las atribuciones, las responsabilidades de funcionarios, de elección popular, de gobernantes designados, de las exigencias que deben tener los partidos políticos para cumplir sus encomiendas, sus derechos fundamentales como ciudadanos, como personas, y tenemos que hacerlo más. Por eso hablaba yo de que ahora vemos que ganan elecciones quienes tienen mayor posibilidad de tener recursos de difusión, mercadotecnia, y a lo mejor sin ideas más que una cara bonita o un zapato llamativo fosfo, en lugar de que la gente se fije en programas de gobierno, en política pública, en propuestas, en proyectos, en ideas, en las personas viéndolas como candidatos y gobernantes más que como rockstars. Como figuras mediáticas, Así ¿no? es, entonces hace falta trabajar más y lo estamos haciendo y lo vamos a seguir haciendo. Completamente de acuerdo, Salvador. Los ciudadanos necesitamos ser educados, involucrarnos más en la política, porque muchas veces hay algunos ciudadanos que dicen, a mí no me importa la política, pero te importa o no, te afecta. Es que tenemos que hacer que importe, es decir, y hay que romper el viejo estigma negativo de la política, dignificarla y evitar aquella frase de que cuando algo sale mal,
dicen se politizó, se sectarizó, Muy probablemente. pero la politización es buena y hay que seguirla fomentando. Es correcto. ¿Confía en México? ¿No busca recursos del INE? No, las APN no recibimos ningún recurso de orden público, nos fiscalizan como si fuéramos partido político y recibiéramos recursos públicos, no recibimos, es decir, solamente nos nutrimos a través de las aportaciones que hacemos los propios integrantes, o los apoyos que nos facilitan amigos que desde el sector privado social nos facilitan instalaciones o oportunidades para que se hagan nuestros eventos. No hay un interés de lucro. No hay un interés de lucro, sino la esencia pura de que se politice todo Fomentar de la mejor cultura manera, política ¿no? y el desarrollo social, básicamente. Perfecto. Puede estar cualquier corriente, Sí, puede ser morenista, priista o panista. Al seno de la agrupación política nacional Confío en México participan personas con militancia en el PRI, en el PRD, en el Verde, en Morena, en el MC, algunos pocos de Acción Nacional, del PT. Aquí hubo gente del PT, hubo gente del PRD, hubo gente del Morena, hubo gente del PRI. Se significa por ser plural. Y muchos sin partido, como es mi caso. Yo no milito en ningún partido político, he hecho convenios a través de la APN con partidos, pero no milito en ningún partido político. Así como yo, hay muchos que nos gusta la política, hacemos política sin militar en partidos. ¿Y quién dirige este movimiento? Yo tengo el honor de ser el presidente del Comité Ejecutivo Nacional. Salvador Cosío, con una carrera política, pero no con un partido político casado. Pues no, mira, yo milité en el PRI desde mi juventud, desde 1975, yo tenía apenas 14 años, porque era la edad que permitía el estatuto del PRI en esa época para ser militante y activista. Dejé de pertenecer al PRI en el 2006. Antes logré ser diputado local 2 ocasiones y federal consecutivamente por Distrito 5 de Puerto Vallarta por elección. Tuve algún desarrollo importante en ese partido. Decidí dejar ese partido en razón de no considerar que me reflejaba en su forma democrática, entre comillas, de manejarse, no porque esté contrario a sus ideologías, simplemente porque no estaba cumpliendo su cometido de ser democrático y de ser un ente que buscara el desarrollo social, la lucha de las causas populares, lo que marca en su emblema, democracia y justicia social. Entonces decidí dejar el PRI. Milité un año en el PRD, que era lo que había en esa época como partido político de izquierda, me considero un hombre de izquierda, liberal. Tampoco me gustó la forma de gobernarse el PRD, sus tribus, sus clanes, sus vectores internos, y desde entonces no milito en partido político alguno. Milité escuálidamente en Morena. También no me gustó el caudillismo, el caciquismo que ahí priva, y renuncié hace varios años a Morena, desde 2015, y bueno, fundamos esta organización que es plural. Todos los partidos nuevos, de hecho todos los partidos nacen con una esencia revolucionaria, en pro del pueblo, en pro de la gente, pero conforme van creciendo se corrompen. Le pasó al PRI, lo viste reflejado. Yo creo que se distraen los objetivos y no fallan los partidos ni fallan los postulados, fallan las personas que en su tiempo han dirigido. En este momento veo un PRI agachado, veo un PRI sometido, veo un PRI poco equilibrado, roto, y que aunque no se diga así, no está respondiendo a su militancia, está siendo una oposición sólida de quienes ostentan el poder público a nivel federal. Pero bueno, lo dije hace un momento, creo que hace falta politizar más, generar esa politización al seno de los partidos, que de alguna manera esto provoque una mejoría en el sistema político mexicano. Hablando un poco de una visión nacional, y muy inciso, digo, porque Confío en México lo diriges tú, quieres educar a la gente o que la gente se politice de la mejor manera. Así es. Pero, ¿qué ha pasado? Digo, porque está tu figura de por medio, ¿qué ha pasado con los cuestionamientos que se le han hecho a Naya y donde involucran tu nombre por algunas transacciones o hasta lavado de dinero? Sí, bueno, conocemos lo que se ha publicado desde hace algunos años, donde se ha acusado a Ricardo Anaya de ser parte de una organización que ha cometido delitos buscando darle un cauce distinto a lo legal, a
recursos públicos que se reciben y utilizarlos en su campaña. Eso es lo que se dice y lo que se le acusa por la entonces PGR. En ese contexto, yo me enteré por redes, por ataques sobre ello, cuando se me tildaba de cómplice ese asunto de la compra de una bodega en 10 millones de pesos por una sociedad, Unicerra, donde era parte de Ricardo Anaya con su familia, y venderla al mes siguiente en 54 millones de pesos, y dinero que se fue a diversos paraísos fiscales y retornó para ser inyectado en la campaña de Ricardo Anaya. Me enteré porque se señalaba que yo había protocolizado una asamblea en la cual se daba la salida de Anaya de la sociedad antes de la operación polémica o turbulenta. Cuando que deslinda Anaya de eso. Sí, cuando me entero, lo veo en redes y veo ataques contra mí, entonces yo acudo a la PGR, entonces a la CEIDO, a decir, aquí estoy, yo soy el notario que señalan que porque no conozco al señor Anaya, nunca le he protocolizado esas actuaciones donde él planteaba que había salido de la sociedad mercantil y que no había estado ahí. Y lo que adjuntaba él como prueba de su inocencia eran precisamente fotocopias supuestamente certificadas por mí, con un supuesto sello, mi sello de autorizar notarial, mi supuesta firma en documentos que le daban fecha cierta a esa salida como socio de esa entidad mercantil. Solicité verlos, cuando me los ponen a la vista, advierto 3 cosas fundamentales. El sello tenía una diferencia de 3 milímetros de lo que la ley del notariado señala como obligación a los sellos notariales en Jalisco, que son 33 milímetros. Así está establecido. 2, la firma era ostensiblemente burda. Y 3, carecía de un elemento sine qua non, un holograma que tiene que acompañar a cada certificación, que son seriados, que tienen que ser de la época, están registrados, y cada que nos lo suministra el Consejo de Notarios se anota cuáles hologramas tiene cada notaría, y obviamente carecía de eso. Entonces esto desvirtuó mi participación, desvirtuó mi complicidad señalada como tal, y bueno, me solicité que mi comparecencia se convirtiera en una denuncia, en una averiguación criminal, que en la época eran así, eran averiguaciones previas, contra Ricardo Anaya, o contra quién o quienes fueron responsables, se dice en el idioma nuestro, QRR, de estos ilícitos, de estos crímenes. Pero luego la Procuraduría de la República, en la época de Peña Nieto, exoneró a Anaya y a Manuel Barreiro de esto, y de pasada no se pronunció en relación con mi denuncia. Por eso, ya en 2 ocasiones he intentado que se le dé causa a esto. Lo que está pendiente es que se haga, porque no se ha desechado, no se ha expresado la actual Fiscalía General de la República, ha sido tortuga para dictaminar esto, y bueno, estoy preparando un amparo para efectos de que se tomen estos argumentos y se convierta en una carpeta de investigación, se deslinden responsabilidades, se someta al debido proceso ante un juez penal y se determine lo que debe ser una condena para quien falsificó sellos, firma, un documento notarial, y además mintió a la autoridad ministerial federal. Digo que no sabemos quién lo hizo de manera física, pero quien lo expuso fue Ricardo Anaya. Quien lo llevó a la PGR en aquel tiempo, que directamente los entregó como supuesta prueba de su inocencia, fue Ricardo Anaya. Entonces, falsificar un sello, una firma, y generar un documento falso de un notario es un crimen, es un delito. Delito es sinónimo de crimen. La gente piensa que crimen solamente es cuando hay un muerto o hay algún asalto. Robo, matas, no. Un crimen es todo lo que sea un delito, un ilícito. Luego entonces, si el señor cometió un crimen, es un criminal. Y a mí me consta por lo que tuve a la vista. A mí me falsificó documentos. Entonces te deslindas completamente. Obviamente, jamás lo he visto en mi vida. ¿No lo conoces? No, jamás lo he visto. O sea, nunca me lo he topado. No lo conozco. ¿Y por qué te pregunto esto? Digo, porque suena una AP con un sentido socialmente responsable. No, sí, claro. Pero si te vierten o te direccionan con un ilícito, pues derrumbaría completamente este movimiento. Pero ¿no? Es que, por otro lado, debo señalarte, el notario público, que lo soy, vive de utilizar el servicio de la fe pública, que lo otorga el Estado. Y la fe pública significa confianza, fe. La palabra fe pública, confianza. Y si hay un señalamiento de criminalidad, entonces ¿dónde queda la confianza de la sociedad que acude ante un notario a dar fe pública? Entonces,
yo no podía permitir, por eso acudí a la entonces PGR a señalar claramente que no tenía yo absolutamente nada que ver con Ricardo Anaya y por lo tanto jamás, nunca le realicé una certificación de documentos, mucho menos para ayudarlo a que se deslindara de su responsabilidad por haber sido parte de una organización mercantil que realizó un acto delictivo como es lavar dinero. Entonces, definitivamente no tengo nada que ver. El señor Anaya es un criminal. El señor Anaya me falsificó firma, sello y le entregó documentos falsos a la PGR. Él los entregó. Él mintió ante la autoridad ministerial y debe ser procesado y debe ser encarcelado. ¿No tienes miedo de que haya alguna represalia en contra tuya? No, no tengo miedo, ¿qué? Al contrario, lo que yo quiero es que haya justicia, pero que es por salud de la nación, por salud del Estado de Derecho, por el imperio de la ley, y porque no se puede permitir que alguien simplemente, porque se diga perseguido político, pues use ese chal, esa capa, esa cobertura para decir que no hizo lo que dicen que hizo, pero sí lo hizo. O sea, al menos a mí me consta que me falsificó documentos. Y no quedaría como que es perseguido político, porque estamos de acuerdo que fue hace 4 años, 3 años. Pues mira, es que perseguir políticamente a alguien con el aparato ministerial es cuando no existe un elemento. Es correcto. En este caso ahí están los elementos. ¿Está muy claro? Sí, completamente. Sí. Para cerrar, Salvador, ¿qué le dirías a la gente acerca de tu organización? Ya que aclaramos ese punto de que estás limpio, que no tienes absolutamente nada que ver con Ricardo Anaya ni nada de sus movimientos fraudulentos. Que son momentos de hacer política, que la política es positiva, que la política es una herramienta que puede y debe generar desarrollo económico y social, que no hay que tenerle miedo a participar. Y eso no significa que necesariamente tengan que buscar ser candidatos o ser gobernantes. Hacer política es conocer cómo funciona el engranaje político, responsabilidades y atribuciones de los diferentes entes y órdenes de gobierno, los derechos fundamentales de la sociedad, exigirlos y generar con esto mejoría en nuestro sistema político mexicano y por ende en nuestro esquema de tipo socioeconómico. Que se animen a seguir enterados, que se animen a mantenerse informados y analizar, enriquecer el debate en su barrio, en su casa, en su sindicato, en su organización social y que prohijen que haya una mejoría en la actividad política de México. Si alguien se quisiera enterar un poco más de tu movimiento o quiere expresar más un arraigo político, ¿dónde te pueden contactar? ¿Cómo te pueden contactar? Pueden hacerlo directamente a mis redes sociales. En Facebook es @Salvador Cosío, @Chava Cosío. En Twitter es @Salvador Cosío 1, pero tenemos las redes de Confío en México, que es @Confío en Mex en Twitter y Confío en México en Facebook. Ahí encontrarán toda la información. Si nos mandan un mensaje, con mucho gusto los contactamos y le generamos más información si vemos que realmente quiere enterarse a fondo, con mucho gusto. Salvador, muchísimas gracias por este espacio. RTN y todo nuestro público. Gracias por la oportunidad para expresarnos y que llegue a mucha gente esto. Muchas gracias. Gracias. Chava, pues muchas gracias. Bueno. Ahí estamos. Vamos.